Hasiko gea. Bueno, egunon guztioi. Bueno, prentsaurreko hau, Gipuzkoako hondakinen konsortzioaren batzar orokorrak egin duen ezoiko bilkurak hartu duen erabakia berri emateko da. Esan behar dugu, kontu epaitegian irismen itzulera prozedura bat dagoela irekita, eta honen abia puntua 2012ko ekitaldiko fiskalizazio txostena dela. Baita ere, dakizuen bezala, behin eta berriz, batzar nagusiak eskatu digute, aurreko legealdiko kudeaketaren arabera sortzen diren erantzukizun politiko, ekonomiko eta judizialak aztertzeko eta behar diren erantzukizunak eskatzeko. Tarako, agindu hori ere bete beharrekoa zen. Eta bestalde, deno dakiguen baita ere, Donostiako epaitegiak aurreko legealdian kontratua bertan beran usteko akordioari buruz egindako epaiak zer esaten du, ez? Botere desbiderazioa egontzela eta arauen urraketa ere egontzela. Eta hori dira abiapuntuak eta horregatik adierazitako guzti honi erantzunkizuna emateko badaude zeintzuk duten erantzukizun kalifikatua. Eta hauek, konsortzioko aurreko presidentea eta garai hartako ingurumen diputatuak dira. Decía que convocamos esta rueda de prensa para dar cuenta de las decisiones que se han tomado hoy en la Asamblea del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa en sesión extraordinaria, precisamente para tomar una decisión sobre el proceso de responsabilidad por alcance que está abierto en el Tribunal de Cuentas. Bueno, la Asamblea ha tomado la decisión de personarse en contra de dos personas porque entiende que tiene una responsabilidad mayor que el resto de los miembros de esta Asamblea y el procedimiento se va a seguir contra la anterior presidenta del consorcio, Ainhoa Etxarrandieta, y contra el anterior diputado de Medio Ambiente y miembro del consorcio. Las razones, como bien sabéis, o su origen, están en el informe de fiscalización relativo al ejercicio 2012 que abrió el Tribunal de Cuentas, que a su vez lo elevó al Tribunal de Cuentas del Estado y que de ahí se derivan las irregularidades que se ponen de manifiesto en ese informe. Por tanto, tanto la Fiscalía como el Tribunal de Cuentas del Estado nos ha dado fecha hasta el día 17 de octubre, precisamente mañana, para que interpongamos las demandas correspondientes en las irregularidades que se ponen de manifiesto en ese informe. Y, por tanto, eso es lo que se ha votado hoy en la Asamblea del Consorcio y, ha sido aprobado por el 72% de los miembros que hemos votado a favor y el 6,7% de los miembros han votado en contra. Y sin más, quedo casi más a expensas de vuestras preguntas, que me imagino que tenéis unas cuantas, y ya me extiendo en lo que consideréis más oportuno. Bueno, se les pide pues, evidentemente, que hagan frente a las responsabilidades que tienen en estas decisiones, ¿no? Esta decisión se tomó en la Asamblea precisamente por una resolución de la presidenta de aquel momento, sin tener un informe jurídico que lo avalase. Es más, había innumerables informes que decían que esas decisiones no se podían tomar en ese foro, que esas decisiones le correspondían a las Juntas Generales y que, por tanto, no se podían tomar en el foro de la Asamblea del Consorcio, que no era de su competencia. Y luego se ha visto posteriormente que aquellos informes se han reflejado en sentencias judiciales, ¿no? Y en las reiteradas peticiones que ha hecho las Juntas Generales precisamente para que se respetase el ámbito de competencias de cada institución. Lo que sucede es que cuando se toman esas decisiones, además a sabiendas que no se pueden tomar, tienen consecuencias económicas. Y en este momento estamos hablando de consecuencias económicas que superan los 40 millones de euros. Por tanto, la petición sería que ese dinero volviera al erario público. Esa sería la petición. Pero bueno, lo primero que hay que pedir es que asuman la responsabilidad, ¿no? Que hoy por hoy todavía ni siquiera han pedido perdón a los ciudadanos guipuzcoanos, ¿no? Por la nefasta gestión y los perjuicios económicos que nos han causado.
8,2 es la parte de la indemnización y luego están pues todos los gastos financieros que no han servido para nada, porque se había contratado una financiación con una serie de instrumentos financieros y esos se han seguido pagando porque esos estaban firmados en su momento, decisiones bien tomadas que eran mandato de las Juntas Generales y que alguien decidió pues que no seguía con ese proyecto hacia adelante a sabiendas de que no era su competencia. Y eso ha tenido las consecuencias que hemos pagado 31 millones de gastos financieros más 8,2 de la indemnización propiamente dicha, y hay otros pequeños gastos que sumarían en torno a 41 o 42 millones de euros. Bai, hori da. Bai, getartzen dana, hemen, konsortzioko aurreko lehendakariak eta kideak hartu zuten erabaki batzuk, baina erabaki horiek batzar nagusitan hartu beharreko erabakiak ziren. Adibidez, azpiegituren proiektuak geldiaraztea. Zitzaien, beraiei zan bere ardura, baizik eta batzar nagusitako ardura zen, eta hori epaiak argitargarbi esan dute, ez? Eta, epaitegietan hartutako sententzia horrek argi izaten du hori batzar nagusitan hartu beharreko erabakia zela eta ez zela asamblean hartzeko erabakia. Eta gainera, bai azpimarratu behar, hemen, hartu zutela erabakia, bai zutela txosten juridikorik eman, eta gainera, uko egin zutela, behin eta berriro esan zaien, gai honi, ez, abiso hauek, alde hortatik, esan, zer nolako ondoreak izan zituen, alde batetik indemnizazioa, 8,2 milioi, eta bestaldetik finanziazioa galdu zela, eta alde hortatik ere ordaindu ziren interes ekonomikoak eta gastuak, ez? Eta horiek beste 31 milioi dira. Eta gero daude beste gastu txiki batzuk, baina, igual txiki, hauekin konparatuta, noski. Eta horiek 40 milioi baino gehiago dira. Que es muy difícil, quiero decir. Sí, aquí el problema es más, por supuesto que es económico también, ¿no? Pero es de fondo, ¿no? Cuando hablamos, ha habido cierto debate en la Asamblea, ¿no? Y aquí se alegan determinados puntos de vista. Hay que tener muy claro que en democracia no todo vale. Las decisiones hay que tomarlas donde hay que tomarlas. Que para eso hay instituciones que tienen la capacidad para tomarlas, que es quien tiene la competencia, ¿no? En este caso había una institución que tenía la competencia para decidir qué, cuándo y cómo, y otros lo tenían que ejecutar. Y aquí se han vulnerado las normas básicas, aquí se han vulnerado las normas forales. Aquí se atribuyó la legitimidad de decir, no tengo mayoría absoluta en las Juntas Generales, es más, estoy en minoría, pero da igual lo que me inste y lo que me obliga a hacer las Juntas Generales. Eso no puede ser, nadie va en contra de su Parlamento, ¿no? ¿Qué clase de democracia es esa que vas en contra de las decisiones de tu Parlamento y tú decides qué y cómo lo haces? Eso no tiene ningún sentido. Uno cuando tiene mayoría puede cambiar las decisiones, pero cuando no las tiene, las consensúa. Eso es lo que hay que hacer. En estos momentos nosotros siempre estamos actuando bajo el mandato de las Juntas Generales, estamos actuando bajo el mandato del Tribunal de Cuentas y de los tribunales en general. Y respetamos en todo momento sus tiempos, sus decisiones y las aplicamos, como no puede ser de otra manera. Se va a interponer esta demanda, quiero decir, porque hay una demanda pendiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ¿no? Sí. A un recurso del propio, sí, de la propia coalición de Bildu. Aquí se va a interponer ante el Tribunal de Cuentas del Estado, que es el que nos insta, el Tribunal de Cuentas del Estado, que es el que nos insta a que presentemos la demanda por las irregularidades que se ha detectado. Es verdad que nosotros en su momento alegamos esa situación que tú comentas, de que había habido una sentencia, por muy contundente que sea, pues estaba pendiente de que fuera firme en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Alegamos, pues,
se pidió una suspensión de este procedimiento, pero bueno, el Tribunal de Cuentas ha considerado que no era necesario esperar a ese punto. Por tanto, nos insta a presentar la demanda y nosotros, como no puede ser de otra manera, pues presentamos la demanda correspondiente. Los 31 millones de gastos financieros, como nos pone en la nota, que son a razón de 600.000 euros mensuales, ¿qué es? ¿Desde qué fecha hasta, supongo, hasta hoy? Porque lo que se vaya a pagar en los próximos meses o días, igual todavía no ha contabilizado, ¿o cómo es? Sí, hasta la fecha. La última fecha que tenemos contabilizada sería el 30 de junio del 2017. Desde la paralización, sí, desde la paralización del proyecto, el siguiente pago fue el 29 del 11 del 13. Por tanto, pues ese sería todo ese periodo suma 31.730.000 euros. Que había unas obligaciones financieras adquiridas precisamente para construir una infraestructura que alguien decidió que se paralizaba, ¿no? Esa es la cuestión. Y lo que vaya corriendo de intereses a partir del 31 de julio, quiere decir que eso está en el aire porque todavía no se ha pagado. ¿Es así? Está en el aire porque todavía no ha llegado el siguiente vencimiento, pero se seguirá pagando. Pero eso no entra en la demanda. Bueno, ya se alegará en el momento procesal que corresponda. Y la demanda, como se dirige contra dos personas en concreto, ¿se le reclama a ellos que devuelvan ese dinero? La demanda se hace contra estas dos personas porque son personas que tienen una especial responsabilidad, como se dice en la demanda, y la especial responsabilidad es el que propone un acuerdo sin informe jurídico y la otra persona de la que estamos hablando, diputado en aquel momento, pues desoye los mandatos al que está obligado a cumplir, que es el mandatos de las Juntas Generales, y no puede alegar ningún tipo de desconocimiento en ninguna de las dos personas, pero se da una especial gravedad en estas dos personas, sin excluir a los demás. No se excluye a nadie, pero efectivamente en una primera instancia se va contra estas dos personas que, pues una es la que insta al acuerdo sin tener informe jurídico y el otro es que conoce perfectamente las instancias que reiteradamente le estaba haciendo las Juntas Generales, ¿no? Los diputados no podemos ir en contra de las decisiones de las Juntas Generales. Nadie puede ir, pero los diputados menos. Nuestro primer órgano fiscalizador para los diputados de la Diputación Foral de Guipúzcoa son las Juntas Generales. ¿Esa reclamación o esta demanda les solicita que repongan ellos? Sí, lo que se pone de manifiesto son los perjuicios económicos que se ha causado por las decisiones que tomaron y el tribunal tendrá que decidir en qué orden admite este planteamiento y decidirá a quién corresponde el resarcir de daños, en este caso a todos los ciudadanos guipuzcoanos, ¿no? Sí, ha habido una mancomunidad que no se ha personado. Aquí siempre hacemos sobre las ausencias, se contarían como ausencias. Tiene un sistema un poco curioso, pero sí, faltaba en la mancomunidad de Bagoyena, que no ha asistido nadie y seguramente ha faltado algún asambleísta que se me escapa ahora quién puede ser, pero de Bagoyena no. Hay asambleístas del PNV y de Bildu, sí. De ambos partidos hay. ¿Y en contra han sido los representantes de las dos mancomunidades que dirige H. Bildu? En contra han sido los asambleístas que pertenecían a H. Bildu, sí. Tolosaldea y Urola Ardía. No en su totalidad, en el caso de Urola Ardía, pero no, Tolosaldea son todos Bildu, pero Urola Ardía no. ¿Resolverá el Tribunal de Cuentas? ¿Hay previsión? Pues no son procedimientos rápidos y entonces pues lleva tiempo. Los últimos procedimientos que se han llevado a cabo en el Tribunal de Cuentas rondan el año y medio, 2 años, un intervalo de ese tipo. Pero bueno, no tiene una fecha exacta de cumplimiento y luego también dependerá de la sala que lo lleve, etcétera, etcétera. Pues se me escapa un poquito, pero bueno, lo he preguntado yo también a la mañana y me decían que podía ser. ¿Recurso? ¿Tienen opción de recurso? El Tribunal de Cuentas lo establecerá el propio tribunal. Tendrán periodo de alegaciones, personación. Al fin y al cabo es un tribunal con todas las garantías como otro cualquiera. Si la demanda prospera en base a quienes la presentan, la resolución
solución final podría ser reclamar esos 41 millones a esas dos personas? Sí, claro. Si estima el tribunal que el daño causado es ese, como lo que estamos diciendo nosotros, y ellos han sido responsables tomando esas decisiones de ese perjuicio económico, pues evidentemente. D'accord.